Tenemos que creer en que Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Por eso yo quería hoy compartir, y mire que estamos todos, cuando Alexandra cantaba de todo lo que Job vivía, yo miraba mi agenda y dije, ¿será que están mirando lo que voy a hablar? Y no era así. Dios la tenía conectada ahí, nos tenía conectadas en el Espíritu. ¿Cuántos creen que Dios nos conecta? Cuando Dios está en medio de todo de lo que estamos haciendo, Dios nos conecta y nos trae una unidad en el Espíritu. Dice Job capítulo 42. Yo quiero compartir esta palabra. Job capítulo 42, del 1 al 6. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, ¿y qué? Y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Padre, gracias por esta palabra poderosa, porque Señor ha sido edificación para mi vida. Señor, gracias, porque tú bendices, Señor, y tu palabra llega al corazón de mis hermanos. Señor, tu palabra dice que ella es la que aumenta nuestra fe, Señor, que ella es la que aumenta lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Lo creemos, Señor, y lo confesamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puedes sentarte diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Amén. A un pueblo bendecido. Amén. Bueno, Dios me traía esta palabra para este servicio. Algo que Dios me hablaba a través de Job era que quizás nosotros recordamos todo lo que Job vivió. Para algunos que no saben quién era Job, Job era un juez. Job era el hombre más rico en aquel tiempo. El libro de Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia. ¿Sí lo sabían? Y esta historia es una historia muy antigua, pero es una historia que hoy en día podemos aplicarla para nuestro tiempo. Dice que Job era un juez, era un ganadero, que era un hombre muy importante, quizás era de los hombres más importantes que habían en ese lugar. Él era una persona que tenía todas las riquezas que podía tener. Dice que él se sentaba en la plaza, que le ponían las sillas y que los jóvenes pasaban y tapaban su cara por ver esa plenitud que Job tenía de Dios, por ver esa integridad que Job tenía. Job era un hombre íntegro en todos los aspectos. Dice la Biblia que él era un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre, mejor dicho, tenía su casa como debía tenerla, tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía miles de bueyes, miles de asnos, miles de corderos, bueno, todo, camellos. Haga de cuenta que, bueno, no sé, el hombre más rico que hoy en día podemos nosotros ver, así era Job. Pero resulta que un día Satanás va a la presencia de Dios y le dice Satanás al Señor, le dice: yo admiro cómo Job es de íntegro, yo admiro cómo Job tiene tanta justicia, él es un hombre demasiado justo, pero ¿qué sería de Job si tú le quitaras todo lo que él tiene? Entonces el Señor le dijo a Satanás, le dijo: te doy el permiso que lo hagas, que le quites todo lo que tiene, pero que protejas su vida. Su vida es mía, hazlo. Así fue, dice la Biblia que así fue, que vinieron y le robaron todos los ganados, todo lo que tenía, se le fue quitado todo.
Y por último, sus hijos amados. Él amaba muchísimo a sus hijos. Ellos eran unos hijos felices. Ahí yo leí todo el libro y podía ver cómo los hijos eran unos hijos obedientes, eran esos hijos amados, esos hijos que cualquier quizá de nosotros como padres quisiéramos tener, y eran esos hijos que le daban alegría a su padre. Lo último que Satanás hizo fue quitarle la vida a sus hijos. Dice que están en una fiesta y que una fiesta con gozo y todo eso, y cayó la casa y cayó sobre ellos y murió. Cuando fue la noticia a Job, obviamente que quizás las cosas materiales no son tan fuertes, pero ya que sus hijos hayan muerto, quizás eso fue muy duro para él. Dice que él cayó rostro en tierra, que él rompió sus vestiduras, que él se rapó la cabeza y le dijo: Señor, tú me has dado, tú me has quitado, sea el nombre del Señor bendecido. ¿Ustedes creen que él era justo? ¿Que era íntegro? ¿Qué hubieras hecho tú si quizás te hubiera pasado algo así? Yo no creo que uno se cae y le dice: Señor, sea el nombre tuyo exaltado, sea bendecido tu nombre. Sería muy difícil, pero a pesar de eso, él fue un hombre que se mantuvo en su fidelidad, en su amor, en lo que él sabía que tenía de parte de Dios. No siendo pues suficiente para Satanás, le dijo: ok, él pasó esta prueba, vamos a hacer la otra. Y dice que Satanás fue y le habló al Señor y le dijo: ¿y tú crees que él sí va a seguir sirviéndote, va a seguir adorándote si yo tan solo le tocara su carne, si yo lo hiriera en su cuerpo físico? Entonces el Señor le dijo: ve y hazlo. Así pasó. Dice que vino una sarna maligna en el capítulo 2, verso 7, que vino una sarna maligna sobre Job, que era tan terrible esa enfermedad que de la piel que tenía Job salían gusanos, de la podredumbre como estaba la piel de Job, que los huesos se veían, en la carne se carcomió y los huesos se veían en la vida de Job. Podemos ver 3 etapas importantes en el libro de Job. En el capítulo 2 podemos ver todo lo que le acontece, capítulo 1 y capítulo 2, vemos todo lo que le acontece, y vemos en el capítulo 2 al capítulo 21, que son capítulos donde él muestra ese quebrantamiento. Job muestra el dolor, Job muestra, dice que había una cama en ceniza y era tanto el dolor que él tenía que dormir en esa ceniza para poder sentir un poco de alivio. Pero a pesar de eso, Job no levantaba su voz delante de Dios. Job era calmado, pero llegó un momento de tanto dolor. Dice que Job le dijo al Señor, no le dijo al Señor, simplemente dijo: maldigo el día en que nací. Del dolor tan fuerte comenzó él a sentirse tan mal, y fue ese tiempo del capítulo 2 al capítulo 21 el tiempo del quebrantamiento. Él era un hombre que no había pecado delante de Dios, y a pesar de que en estos capítulos él muchas veces exclama a Dios: Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué yo paso por acá? Señor, y bueno, eso es un tiempo de solamente de él poder levantar y decirle: Dios, pero no entiendo por qué pasa esto. Bueno, todo eso. Viene el capítulo 22 y Elifaz, uno de los amigos de Job, quiere decirle a él que fue por culpa de su pecado. Y Elifaz dice, quiere hacer que Job lo diga así, y Job dice: no, yo no he pecado contra Dios. Entonces, ahí puedo ver cómo Satanás muchas veces hace sentir a las personas que son culpables de las circunstancias que pasan y atraviesan en ciertos momentos de su vida. Por todas las circunstancias que muchas veces nosotros pasamos, a veces nos sentimos culpables, como Job quizás se sintió, o quería Elifaz que él se sintiera culpable.
Pero Job decía, yo no soy culpable. Yo, mientras estuve como juez, fui una persona que fui fiel a Dios. Nunca levanté mi mano a Dios, nunca hablé mal de Dios. Pero este hombre quiso hacer eso. Y vemos en el capítulo 38 al 41 ese trato de Job, de Dios hacia Job, comenzando a quitar el silencio que había habido en todos esos capítulos anteriores, cómo Dios comienza a hablarle a Job y cómo Dios comienza a revelarse a Job y a decirle todo lo que Job quizás necesitaba en un momento oír. Pero en estos capítulos podemos ver que a pesar de que Dios viene y le habla, Job como que no quiere, como que no entiende el por qué le pasa esto. Entonces yo quiero mirar aquí ya en el capítulo 42, que es el capítulo que quiero hoy que nos vayamos y miremos, que es después de haber pasado él todo ese tiempo. Y en ese momento, en el capítulo 42, versículo 1, dice la Biblia lo que le dijo Job. Dijo Job, le dijo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Después de él haber quizás hecho muchas cosas, después de Job querer recibir una respuesta de Dios, Job dice, ya no puedo más, quizá yo mirar, buscar un porqué de las cosas que pasan, un porqué de por qué me pasó esto. Y es cuando él se rinde, diga conmigo, se rinde y le dice, Señor, yo conozco que todo lo puedes. Ese conozco que todo lo puedes es, yo conozco el poder que hay en ti. ¿Cuántos creen que Job sabía quién era Dios, pero quizás no conocía el poder que había en Dios? Una cosa es yo conocer a Dios y otra cosa es conocer el poder que Dios puede darme a mí en un momento determinado. Cuando Dios trae un poder sobrenatural en nosotros, cuando pasamos momentos de prueba. ¿Cuántos han sentido eso? Que usted como que saca algo de dentro de su vida y emana un poder sobrenatural. El pastor que escuchábamos, él decía, nosotros tenemos el poder dentro de nosotros. Y lo que hay dentro de nosotros, eso proferimos a través de nuestra boca. Lo que hay dentro de ti. Si tú tienes una vida de intimidad con Dios, si tú tienes un acercamiento a Dios, si Dios es importante en tu vida, entonces tú tienes poder para entender lo que Dios comienza a actuar en ti. Dice que Job se cansó, Job se dio, Job dijo ya no más. Se venció de intentar llevar las riendas de su vida. Él se venció, él dijo no más, no quiero seguir yo pensando, diciendo el por qué, Señor, por qué, sino él dijo, me rindo, Señor, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo tengo aquí unos tips que puse, que mi esposo me los dijo, porque no fui yo, y me gustaron. Me gusta reconocer que cada uno hace. Dice, reconocer el poder de Dios me hace a mí reconocer mi condición de hombre. Wow, chévere eso. Reconocer el poder de Dios me hace a mí reconocer mi condición de hombre. ¿Cuál es la condición que tenemos nosotros como personas naturales? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Dios hace con nosotros, diga conmigo, lo que Él quiere. Dios hace con nosotros lo que Él quiere. Él tiene el poder. Él es poderoso. Él hace con nosotros lo que a Él le place. Está ahí. Reconocer el poder de Dios perfecciona mi debilidad. ¿Cuánto lo creen? ¿Perfecciona qué? Mi debilidad. Cuando yo paso por momentos difíciles es cuando realmente
yo puedo levantarme y decir, puedo hacerlo. Yo siempre hablo del secuestro porque para mí eso fue una etapa difícil en mi vida. Cuando mi esposo fue secuestrado, yo me sentí débil, me sentí que no podía nada, me sentí una mujer sola, con 3 hijos, una iglesia, ¿y ahora qué? Mi esposo hacía todo en la iglesia, mi esposo era el que predicaba, el que hacía todo. Y cuando a él lo secuestran, yo tengo que entender que Dios tiene que tomar mi debilidad, que Dios tiene que tomar lo que quizás yo no hacía y sacar de mí lo que había dentro de mí y que podía hacerlo en un momento determinado. El Señor me hablaba de Esther. Lo que yo sí sabía hacer era orar y ayunaba y buscábamos de Dios. Pero el Señor, yo me puse a orar y el Señor me ponía siempre Esther, Esther, Esther. Y yo decía, Esther, ¿pero qué? Esther, Esther. Esther haya gracia ante los ojos del rey. Y yo entendí después de parte de Dios que Dios iba a hallar gracia en mi vida para que yo fuera una parte importante, para que mi esposo saliera de aquel lugar y todo se diera. Yo misma me sorprendí de cómo Dios me utilizó para que mi esposo saliera de ese lugar. Era algo casi imposible. Esta gente estaba pidiendo mucho dinero, algo ilógico, pero hermanos, Dios a nosotros nos da el poder. ¿Y dónde nosotros tenemos el poder? Lo tenemos dentro de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da el poder para vencer, porque tú no eres débil, tú no eres fracasado, tú no eres pequeño, tú no eres el que no puedes, tú no eres el que intentaste algo y lo perdiste, tú no eres el enfermo, tú no eres eso que quizás el mundo y todo lo que está pasando en tu vida te quiere hacer sentir. Tú eres ese hombre que tiene el poder de Dios en tu vida para vencer. Tú eres esa persona que puedes vencer cualquier adversidad, porque no somos cualquier persona. Tenemos al Señor. Y el Señor, eso fue lo que le hizo entender a Job, cuando le dijo, yo conozco que todo lo puedes. El poder de Dios. Cuando reconozco el poder de Dios, me acerco más fácil a Él. ¿Cuánto lo creen? O se acerca o se acerca. Desafortunadamente, cuando nosotros tenemos problemas, es cuando más que nos acercamos a Dios. ¿Y por qué no nos acercamos cuando estamos bien? Por ser agradecidos, hermanos. Tenemos que ser agradecidos y no acercarnos cuando estamos mal. Tengo aquí el ejemplo de Jacob. Jacob duró 20 años tratando de ser bendecido por Dios. 20 años. Ustedes recuerdan que Jacob fue el que le robó la primogenitura a su hermano por la bendición de Dios. Y fueron 20 años donde él trató de luchaba y luchaba y luchaba por adquirir la bendición de Dios. Hasta que, ¿qué pasó con Jacob? Diga conmigo, hasta que se rindió. Hasta que le dijo, Señor, todo lo puedes en mí. Señor, si tú no me bendices, no hay nada que hacer. Si tú no me bendices, no puedo lograrlo nada. Y dice que él estuvo con el ángel hasta que lo bendijo y su nombre fue cambiado. El nombre de Jacob se dejó de llamar Jacob y se llamó Israel. Y ese nombre Israel significa has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya, qué bendición. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué seguimos luchando, hermanos? ¿Contra quién seguimos luchando? A veces creemos que en nuestras fuerzas vamos a lograr las cosas. A veces creemos que nosotros, con lo que nosotros pensamos, eso va a ser así. Y somos tercos, hermanos. Somos tercos. Como que Dios nos dice, por ahí no es. Y nosotros vamos por ahí. Como que Dios nos está diciendo, hombre, órenme y ahí sí yo les voy a decir para dónde tienen que ir. Pero nosotros somos tercos. ¿Por qué? Porque nosotros quizás hay un orgullo de saber, de creer que todo lo sabemos,
de que a mí Dios me va a hacer que todo me vaya bien, que todo va a pasar bien, como le pasó a Job. Job era un hombre íntegro, Job era un hombre bueno, pero quizás Job tenía que pasar por ese desierto para entender que el único que tenía el dominio en su vida era Dios. Que el único que podía hacer las cosas era Dios. Y lo hizo pasar por ese quebrantamiento. ¿Usted cree que Dios nos hace pasar por el quebrantamiento porque nos odia o porque de pronto no nos ama? No, hermanos. Dios nos hace pasar por el tiempo difícil, por el tiempo de la prueba, porque nos ama. Porque quiere que tú y yo nos fortalezcamos en nuestras debilidades. Porque quiere que tú y yo nos seamos fuertes en medio de las circunstancias y saquemos lo que hay dentro de nosotros. A veces creemos que nosotros somos por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros estudiamos. Hay gente que cree que porque ya es ingeniera, que porque ya es un máster, porque ya es un doctorado, todo lo puede. Pero cuando viene el cáncer a su vida, ahí sí dice, Señor, yo no puedo nada, sé que todo lo puedes tú. Desafortunadamente pasa eso. Cuando ya nosotros vemos que ya no hay otra solución, ¿venimos a quién? Venimos a Dios. Y ahí es donde está mal. Tenemos que ir al Señor. Dice aquí otra frase, dice, porque no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios trabaja en la intimidad de ¿qué? De mi pensamiento. ¿Cuántas veces has dicho, no lo has hablado, pero lo has pensado? Y has pensado, ¿por qué ahora me quedé sin trabajo? ¿Por qué está pasando esto si yo soy el primero que llego a la iglesia? Si yo soy el que llevo orando 20 años, ¿por qué pasó esto? Y vienen pensamientos, ¿no? El pensamiento. ¿Cómo Satanás trabaja en nuestros qué? En nuestros pensamientos. Ahí es donde uno tiene que trabajar fuertemente, hermano. Y yo creo que eso es una de las cosas que uno todos los días debe trabajar, porque el pensamiento quiere apoderarse de tu vida. Porque Satanás quiere venir a tu pensamiento y a ponerte ahí dardos de que, ay, mira, es que tú estás haciendo mal, es que tú eres un pecador, es que tú, y te quiere por debajear y te quiere poner debajo de esa silla donde tú no vales nada. Viene el pensamiento y nos quiere opacar. Pero cuando nosotros entendemos que en Jeremías 29, versículo 11, habla que Él dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces entendemos que así vengan miles de pensamientos a nuestra mente a querernos hacer desfallecer, el Señor siempre piensa para mí con bien. ¿Cuánto lo creen? Dice en el capítulo 3, parte B, por tanto, yo hablaba ¿qué? Lo que no entendía. Esto significa entender lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Diga conmigo, entender lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Si estoy pasando por esa prueba, Dios está haciendo algo a través de mi vida. ¿Cuánto lo creen? Si estoy pasando por un momento de desierto, Dios está haciendo algo. Y ahí en esos momentos difíciles es cuando más viene la revelación de Dios. Viene a revelarse. Por eso dice, por tanto yo hablaba lo que no ¿qué? No entendía. Porque a veces el Señor viene y nos trae una revelación poderosa. Dice ahí, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En medio de la prueba Dios puede darnos revelación. En medio de la prueba Dios puede darnos cosas sobrenaturales, maravillosas que yo no entiendo. En medio de la prueba yo puedo de pronto estrenarme un iPhone. Eso no está dentro de lo normal, ¿cierto? En medio de la prueba puedo yo viajar si no tengo un peso en mi bolsillo. ¿Será que eso puede pasar? ¿Cuántos hemos visto eso en nuestras vidas? Hermano, cuando mi esposo fue secuestrado, la iglesia normalmente nunca nos daba una ofrenda.
Nosotros vivíamos de una ofrenda que tomamos, bueno, el trabajo de mi esposo que tenía en el parqueadero. Cuando mi esposo fue secuestrado, yo no tenía nada. Yo me había salido de trabajar, yo trabajaba en el Banco de Bogotá, y me había salido de trabajar y nos habíamos salido para servirle al Señor. Fue algo increíble lo que pasó en ese tiempo, porque, pues, como ustedes saben, yo estaba ahí, yo ahora qué, y ahora qué hacemos. Estábamos empezando el colegio hasta ahora estaba empezando, y antes en vez de darnos plata, nosotros nos tocaba poner en el colegio, porque el colegio estaba empezando, ya estaba construyéndose. Y en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, uno dice, ¿y ahora? Pero yo pude ver la mano de Dios tan poderosa, hermanos, como un hermano de otra iglesia, ni siquiera de mi propia iglesia, de otra iglesia, me lleva a un mercado que era una cajita. Y esa cajita, yo, bueno, gloria a Dios, porque pues yo no sé cuánto tiempo va a durar, una incertidumbre total, pero yo cogí esa cajita y organicé el mercado que Dios me dio a través de este hermano, mi hermano Héctor, que lo amo mucho, y nunca olvidaré ese detalle de él. Y esa cajita, fueron 3 meses que mi esposo estuvo secuestrado, 3 meses. Imagínense, yo pensé que iban a ser, no, mañana ya lo sueltan, pasado, unos días. Habían 2 opciones, ponerme a llorar, sufrir, decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O levantarme y decir, Señor, yo sé que todo lo puedes. Yo sé que todo lo puedes. Y sin un peso en mi bolsillo, todos los días, yo no sé cómo Dios hacía, comenzó Dios a darme palabra. Iba una hermana y me daba palabra, la otra hermana me daba palabra. Era un mover de Dios tremendo. ¿Y cómo Dios nos da lo que dice aquí? Esa sabiduría, ese entendimiento. Yo hablaba cosas que no entendía, cosas que no me imaginaba. Hasta abrí un programa de radio, en Radio Mundial. Yo no sé cómo lo hice, pero fui allá y abrí un programa de radio en Radio Mundial, y yo creía que mi esposo todos los días me escuchaba. Entonces yo llegaba y llevaba a mis hijitos para que le diera un saludo. Saluda a su papá, saluda a su papá. Y lo bueno es que él nunca lo escuchó, bueno, pero algo se hizo. Todo gratis, hermano, porque no me costó nada. La gente, Dios traía, Dios hacía milagros, maravillas que yo no podía entender. Y lo más tremendo de todo eso fue que mi esposo, cuando llegó, él se sorprendió, y él lo predica, porque fue importante para nosotros. Él predica y dice, cuando yo llegué no teníamos equipo de sonido, y yo no sé, yo conseguí un equipo de sonido, hermano. Dios me lo regaló. No habíamos perdido la casa, solo teníamos una casa, no más. Ese era nuestro capital, nuestra casita, que era allá a la vuelta. Y Dios nos dio tanta sabiduría, hermanos, que hasta quedamos a los mesecitos, Dios nos regaló un carro nuevo. ¿A qué vengo yo con esto? Que en medio de las circunstancias y en medio de las pruebas, en medio de lo que nosotros pasamos, sean económicas, sean de enfermedad, sean de cualquier cosa, hermano, usted tiene que levantar dentro de su vida, tiene que creer que Dios es poderoso para poderlo libertar, para poderlo Dios sacar de ahí. Dios saca lo mejor de ti en el momento difícil, no es en el momento de la bendición. Hay gente que tiene plata en su bolsillo, hay gente que tiene 2 millones, 3 millones de pesos. Uy, yo estoy bendecido. Pero resulta que llegaron miles de deudas, se acabó esa plata, no fue bendecida, porque la bendición de Dios no es esa. La bendición de Dios hemos aprendido que es estar en la presencia de Dios. Cuando yo tengo al Señor, lo tengo todo, nada me va a faltar, todo. La sanidad, va a venir toda mi vida, todo va a venir a mi vida, porque tengo a Dios. ¿Acaso tú pones tu mirada en el trabajo? ¿Acaso tú crees que ese trabajo es el que te va a bendecir? Oh, cuando una persona ha puesto su confianza en el trabajo y se le acaba, el mundo se le acabó por completo. ¿Sí o no? ¿Cuántos han vivido eso? No levanten la mano. Se lo están levantando. Tranquilo, no levanten la mano. Dios mío, se me acabó el mundo. Y eso no es así, amén. Dios siempre nos
nos responde en momentos difíciles, así nosotros no lo creamos. Dice acá, hacía lo que no entendía. Dice acá en el versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, ¿y qué? Y tú me enseñarás. Dios siempre te da la oportunidad de que tú aprendas los principios de Dios. Cuando nosotros somos personas que entendemos cuáles son los principios de Dios, cuál es nuestro fundamento, entonces nosotros vamos a poder sobrepasar la adversidad. ¿En dónde está el poder de Dios? Diga conmigo, en la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como ese instrumento de enseñanza en nuestra vida, entonces tú vas a tener armas para pelear contra el enemigo. Tenemos que tener un espíritu enseñable, un corazón dispuesto a que Dios nos enseñe su palabra. Nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, que Dios a través de las pruebas que tenemos nos enseña a ser moldeables. A veces nosotros somos un poquito rebeldes, a veces nosotros somos los que queremos hacer lo que queremos, y el Señor tiene que coger como el barro en las manos del alfarero y decir, no es como tú quieres, no es de la manera en que tú quieres que esté hecho esto, lo voy a hacer a mi manera, entonces voy a tomar este barro y lo voy a moldear y lo voy a hacer de esta manera y voy a tener a ese hermano para que te apriete esa partecita que te duele y voy a permitir quizás que haya una enfermedad para que tú entiendas que no es la droga, que no es el médico, que soy yo el que te sano. O sea, Dios permite tantas cosas en medio de nosotros para enseñarnos a que nosotros necesitamos dejarnos moldear por el Señor. Nosotros no somos unas personas que nacimos aprendidas. Necesitamos aprender de Él. Por eso dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Yo leía en el capítulo 27 y decía el mismo texto, pero ese texto estaba dirigido de Job hacia Dios y le decía, por favor respóndeme, te pregunto y respóndeme. Y ahí fue cuando el Señor entró como en un torbellino y ese torbellino estaba ahí y el Señor no le respondió lo que él quería. Pero en este momento, cuando él ya se suelta, cuando él ya lo entrega todo, ahí sí el Señor le responde. Y se le acaba ese tiempo de quebrantamiento a Job, se le acaba ese tiempo de dolor, se le acaba ese tiempo de tristeza. La vida de Job totalmente cambia. Dice que vino la restitución a su siervo Job. Dice ahí más adelante que el Señor le dice a Satanás, porque mi siervo es fiel, íntegro y nunca ha dicho lo contrario. El Señor pudo defender a su siervo Job. A pesar de lo que él vivió, Job se paró y estuvo ahí para poder decirle, Señor, para ser acepto a ese Dios que creyó en él. Dios, Jehová, creyó en Job, de que Job no le iba a dar como la espalda a lo que él había depositado en él. Pero Job tenía que entender y decirle, Señor, definitivamente yo me rindo delante de ti y solo sé que tú. Y ahí después de ese capítulo podemos ver en el versículo 10 la restauración de la prosperidad. ¿De quién? De Job, porque Job fue moldeable, porque Job dejó que Dios hiciera lo que tenía que hacer, porque Job se dejó enseñar por Dios, porque Job no quiso hacer lo que él quiso, lo que se le antojó, y Dios tomó las riendas de la vida de Job y Job fue bendecido. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Qué bendición, hermano. Dice el versículo 5, ya vamos a terminar, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. ¿Cómo nosotros podemos ser personas? ¿Cómo nosotros podemos ser personas que podemos ver a Dios?
Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado de Dios. ¿Sí o no? Todos escuchamos de Dios. Una cosa es escuchar y otra cosa es ver a Dios. Ver a Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver a Dios? Hay testimonios. A mí me encanta, en mi época, no me siento tampoco tan vieja, pero más o menos. Yo admiraba mucho a un pastor que se llama Gigi Ávila, o se llamaba Gigi Ávila. Era un hombre muy entregado por Dios. Era un hombre, hablaba con tanta autoridad, con tanto poder, hermano. Él sufrió enfermedades, él sufrió muchas cosas, pero él, con el poder que él desataba de Dios, él oraba y veía los milagros poderosos. ¿Por qué? Porque él era un hombre de mucha oración, de mucha entrega a Dios. Era un hombre que decidió servirle a Dios, que decidió entregar por completa su vida a Dios. Y dice que Gigi Ávila, todo el tiempo, todos los días, tenía todo su día para buscar al Señor. Yo me imagino que aquí Job, cuando le decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es entrar en otro plano de lo sobrenatural. Siempre hemos hablado aquí de entrar en lo sobrenatural, pero nosotros no vamos a entrar en lo sobrenatural si vivimos de oraciones de 15 minutos, de oraciones que a veces ni siquiera se ora porque hay tanto afán, hay tantas cosas, hay tanto, el día a día de nuestra vida está tan copado que ya Dios no es importante en nuestra vida. Y queremos que Dios sane a mi hijo, que Dios me abra puertas, que Dios me responda, que Dios se mueva, que Dios no sé qué. Y no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios, hermano. ¿Tú quieres ver los milagros en tu vida? ¿Tú quieres ver que Dios hace una obra poderosa en tu casa? Tienes que doblar tu tiempo de oración y de intimidad con Dios. Yo entendía en esta palabra algo muy claro, y es, una cosa es oír y otra cosa es ver. ¿Y cómo lo ve? A través de una revelación continua de la presencia de Dios en tu vida. Uno comienza a sentir y a palpar dónde está la presencia de Dios. No sé si tú lo has sentido, pero cuando uno sabe y uno ha podido vivir, experimentar la presencia de Dios, uno sabe dónde está. O también sabe, cuando uno entra a una casa, por ejemplo, yo a veces entro a una casa y uno siente. Si esa casa es una casa donde se ora, donde hay paz espiritual, o solo hay contiendas, o solo hay, pecado, griterías, maledicencias, todo lo que dice la palabra de Dios, todo eso. Uno siente cuando un siervo de Dios tiene la presencia de Dios y ha clamado a Dios en su intimidad. Porque es que no es el decir yo oro tantas horas, yo hago tantas cosas. No, la Biblia dice que lo que tú haces en lo secreto, el Señor ¿qué? Te lo recompensará en público. Porque la unción que hay en tu vida, eso tú la transmites a los demás. Por eso yo le decía en estos días a los líderes, decía, nosotros no somos personas que vamos y hablamos negativamente. Nosotros somos personas que creamos vida. Y vida es lo que Dios tiene en nosotros, porque Él sopló aliento de vida. Y yo tengo que ser responsable con lo que Dios me ha dado. Y yo tengo que bendecir. Si yo me voy entre una casa y hay problemas, yo sé qué es lo que está pasando ahí. ¿Y para qué Dios me llevó? Para cambiar ese ambiente y esa atmósfera espiritual. Hay personas que dicen, ay no, es que hoy sí el culto es tú. No, eso no se sentía la presencia de Dios. Si es que nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida,
Y así esté lo que esté a nuestro alrededor, yo soy luz. Yo tengo la presencia de Dios, yo puedo saltar, yo puedo gozarme, yo puedo alabar a Dios, porque no depende de otro lo que yo pueda sentir, depende de mí, porque yo creo que el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido, y por eso mi presencia va a traer descanso a los que están a mi alrededor. Yo no puedo decir depende del fulano, depende del que predica, depende del que canta. No, eso no es así, hermano. La presencia de Dios está en mi vida, y si yo tengo la presencia de Dios, y si tú tienes la presencia de Dios, y si tú tienes la presencia de Dios, y todos tenemos la presencia de Dios, este lugar se mueve en poder y autoridad. Aleluya. Hay milagros, hay sanidad, hay liberación, hay cosas poderosas, porque hay un pueblo que está movido en la presencia de Dios. Hay un pueblo que ha creído en lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿De dónde proviene? De aquí, de adentro. Antes, en el Antiguo Testamento, veíamos que la presencia de Dios solo estaba en el tabernáculo. Solo la llevaban los sacerdotes. Solo ellos podían entrar al lugar santo. Solo ellos. Pero hoy en día la presencia de Dios está en mi vida. ¡Qué bendición! Saber que yo puedo transmitirle algo a ese afligido, a ese que está enfermo, a ese que no tiene aliento. Oh Dios, hablábamos con Michael y decíamos, hay tanta gente que necesita de nosotros, hermano. Hay tanta gente que necesita del poder que hay en nuestra vida. Hay tanta gente que necesita una palabra de aliento. ¿Por qué menospreciamos el poder de Dios que hay en tu vida? ¿Por qué, hermano? Por la circunstancia que estás pasando. Porque quizás se acabó el empleo. Porque ya no hay alimento en la casa. Porque algo le pasó a mi hijo. No, hermano. Eso no es un motivo para que nosotros nos desanimemos. Yo conozco gente que cada 8 días está desanimada. Viene a la iglesia. Ay, qué palabra. No. Salí bendecida. ¿Sí vio el pastor Martín esa palabra que mandó? Tremendo, ¿cierto? Y a los 2 días uno los ve todos en el piso. Emociones, y no convicción, y no poder, y no saber que ahí está el Señor, y no entender que somos su instrumento. No entender. Yo a veces, mire, esta semana me tocaba pagar el semestre de mi hija. 6.500.000 pago por ella. Muy costoso. Yo le decía, Señor, tú sabes. Y el Señor me decía, ¿tú crees que no lo puedo? Y yo le decía, sí, Señor, siempre lo has podido, ¿por qué no lo vas a poder ahorita? Ya pagaste 2 semestres, ¿por qué no vas a pagar el tercero? Pero el diablo habla a tu mente, ¿no? ¿Pero de dónde? ¿Cierto? ¿De dónde flores? Pero mire cómo está el trabajo de malo. Pero mira tal cosa y tal otra. Y hay algo que el Señor, y se los digo, humildemente se los digo, hay algo que dentro de mí Dios me hace sentir que siempre Dios me da la respuesta. No sé cómo, porque yo no sé cómo decirles cómo, pero sí sé que muchas veces en mi vida Dios ha traído respuestas solo por la fe que yo sé que está en mi Señor, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo tiene, en el dueño del oro y la plata, en el dueño de todas las cosas. Ustedes no saben qué es vivir por fe. Yo llevo casi 20 años viviendo por fe. Vivir por fe es esperar que Dios me dé de donde Dios traiga. Aquí hay varios que viven por fe. Viven por fe, porque si Dios quiere traer un negocio lo trae, si no, no. Así de sencillo. Pero la fe es eso, que tú creas, así tú no veas el trabajo, así tú no veas lo que tú estás esperando físicamente, pero sí oigas que el Señor es poderoso. Nunca debemos de dejar de tener sed de conocer más a Dios. Diga conmigo, nunca dejaré de tener sed por mi Dios. Siempre Dios
siempre el anhelo por Él, siempre el anhelo por buscarlo, siempre el anhelo, hermano. Muchos quizás aquí han perdido su primer amor, muchos aquí quizás han perdido el amor por Dios, han perdido la pasión por Él, y muchas veces son por cosas que han vivido. Pero ya me cansé de orar y que no haya respuesta. Ya me cansé de orar y que Dios no me dé respuesta con esto. Yo le he pedido y le he pedido y le he pedido a Dios y no me da respuesta. Y el primer amor ha caído. Ya vienes a la iglesia porque tienes que venir, porque sabes o porque es una costumbre. Pero hermanos, cuando tú dejas de creer, cuando tú dejas de sentir la necesidad de buscar a Dios, es un signo de alerta, de sentir que tu vida se está muriendo poco a poco. Por eso cada día tenemos que nosotros anhelar, buscar la presencia de Dios, anhelar ir más allá, anhelar conocer más de Él, anhelar que la palabra sea rema para tu vida, que venga palabra a tu vida y haga algo poderoso, dejarte guiar y revelar por el Señor. Hermano, esta palabra Dios me la dio hace 2 días. Yo tenía hace como una semana una palabra que iba a traer. Estoy leyendo un libro del poder sobrenatural de Dios y yo dije, esta es, ya estaba lista. Pero clamé a Dios y en un devocional Dios me dio esta palabra y el Señor me dijo, esa es la que tienes que llevar. Y yo, oh my God, tengo poco tiempo, pero el Señor me dijo, es esa. Cuando nosotros nos metemos con Dios, Dios comienza a revelarte lo que tienes que hacer y no lo que tú quieras hacer. ¿Por qué vivimos tantas cosas? Porque hacemos los que nos han porque hacemos lo que queremos. Nosotros le damos órdenes a Dios, ¿sí o no? Dios, pero si tú haces eso, entonces yo voy a servirte. Pero si tú haces esto, si tú sanas a mi hermano, entonces ahora sí voy a la iglesia. ¿Quiénes somos? Dígame, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para nosotros decirle a Dios y ponerle condiciones? Aquí dice la Biblia que Job, en un momento que se reveló, o sea, no se reveló, sino le dijo, Dios, pero Padre, mira, todo esto. Bueno, yo quité el versículo de acá, pero decía, ¿acaso tú me estás probando a mí? ¿Acaso tú estás queriendo decirme por qué yo hago esto? Yo me imagino a Job, que quedó como que, uy, Dios, mejor no digo nada porque sí o no. Cosa dura es uno preguntarle a Dios por qué hace esas cosas. Y él le fue fuerte, es que, bueno, no sé si está por ahí la hojita, pero ahí decía claramente que Dios le dijo, yo soy el que puedo hacer contigo lo que quiera, en el momento que quiera, lo que quiera. Y Job, pues obviamente, Dios mío, en el versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué hizo Job? Se arrepintió de corazón. Nosotros tenemos que producir un arrepentimiento continuo en nuestra vida, hermano, continuo, todos los días. Señor, perdóname porque esto estoy haciendo. Me arrepiento. Los pasos del arrepentimiento, sentir dolor porque le he fallado a Dios. Confesar con mi boca lo que he hecho. Recibir el perdón de Dios y cambiar ¿de qué? De actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Ya no decirle más, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Arrepintámonos por haberle dicho al Señor, ¿por qué no? Usted siga adelante porque Dios es tu Padre y Dios te va a llevar a donde Él quiera que vaya y la restitución va a venir poderosa y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y si tú estabas enfermo, Dios te da la sanidad y tú vas a venir y vas a decir, Señor, gracias porque el Señor me sanó y no me voy a quejar más de todo esto que ha pasado en mi vida. Amén. Arrepintámonos delante de Dios y pidámosle a Dios que nos ayude.
Arrepintámonos de nuestros pecados, arrepintámonos de lo que hacemos cada día, arrepintámonos y digámosle al Señor, Señor, me arrepiento. Yo escuchaba a un pastor algún día que decía, nunca dejes de arrepentirte. Todos los días tienes que arrepentirte de algo que tú has hecho día a día. Pero si yo me arrepentí de no sé qué cosa, sí, pero hoy, ¿cómo estás? No, pues, no, hay que arrepentirse. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay que sentir rabia con mi hermano por tal cosa y tal otro. Arrepiéntase. Porque usted no sabe si mañana está vivo o está ¿qué? O está muerto. Y si yo me morí con un resentimiento aquí en mi corazón por alguien, pues ¿a dónde voy a ir? Tremendo, ¿no? Entonces, ahí Job dice, Señor, me arrepiento por haberte juzgado, por haber querido creer que tú no estabas conmigo, me arrepiento. Y fue tremendo la restitución de Job, tremenda la restitución de Job que vino sobre su vida. Dios nos enseña a través de esa palabra grandes cosas poderosas. Levanta tus manos. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo no quiero, Señor, que yo sea, no. Yo quiero que tu palabra entre al corazón y haga una transformación en las vidas. Padre precioso, yo te doy gracias, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque quizás muchas veces te hemos preguntado por qué, Señor. Muchas veces, Señor, hemos ignorado el poder de tu palabra. Hemos ignorado, Señor, lo que tú pretendes de mí, Señor. ¿Cuántas veces tú le has dicho, Señor, por qué? ¿Por qué tengo esta vida? ¿Por qué, Señor? Si tal persona sí tiene una vida satisfactoria, una vida de bendición y yo vivo esto. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, Señor, ¿acaso te has olvidado de mí? ¿Acaso, Señor, yo no soy importante para ti? Oshitakaya Satarabasama. Poderoso Dios, habla el corazón de tus hijos, Señor. Abra el corazón de tus hijos, así como le hablaste a Job, Señor. Así como le dijiste a Job, Señor, te revelaste a su vida y le mostraste cuál fue el propósito, Señor, que tú tenías. Y Job dijo, yo conozco que todo lo puedes. Llegará el momento en que tú le digas, Señor, yo conozco que todo lo puedes. Así como Job tuvo una restitución, hoy Dios trae la restitución para tu vida. Así como Job pudo ver el doble de la bendición que Dios tenía preparada para él, hoy Dios trae sobre ti esa fe, ese poder para entender su propósito. Dile, Señor, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento por haber dudado de ti, de tu poder. Díselo.